Then, now, You can't see me. forever. Together. Hola familia, gracias por estar aquí con nosotros en WWE en español. Soy Jerry Soto y hay mucha historia de la que hablar, empezando con la Copa Mundial. Y no solo la Copa Mundial de fútbol que se avecina rápidamente, estamos hablando de la importantísima Copa Mundial de SmackDown, que se estrena Copa Mundial de SmackDown. 8 superestrellas buscarán ganar esa Copa Mundial y en el proceso ganar una oportunidad titular por el título intercontinental de Gunther. Y vimos en la primera ronda a Santos Escobar vencer a Shinsuke Nakamura para pasar a la próxima ronda. Y también el monstruo entre monstruos, Braun Strowman, venciendo a Jinder Mahal. Jinder Mahal regresó de manera impactante, pero terminó impactado por el monstruo. Y la verdad es que tuvimos una edición histórica de SmackDown, porque allí también vimos un combate histórico. Estamos hablando de los Usos contra el Nuevo Día, una de las rivalidades más grandes en la historia de WWE y que tenía mucho en juego, porque los Usos buscaban rebasar el récord del reinado más largo como campeones en pareja del Nuevo Día. Así que eso es lo que el Nuevo Día estaba defendiendo. ¿Lograrían los Usos vencer al Nuevo Día para poder rebasar ese récord? ¿O el Nuevo Día bajaría a los Usos de la isla de la relevancia? Se formó. Ahí están los cuatro haciendo de las suyas. Woods saliendo del cuadrilátero, pero lo reciben con una patadota directa a la cara y le regalan otra. Lo acaban de sacar del camino. Samantha Irving se asustó, no la culpo. Y ahí va Kofi Kingston con la patada por arriba. ¿Trae más? No lo dejan traer más. Jimmy lo detiene con un derechazo a la cara. Ahora hay un relevo hecho. Jay es el legal, pero ambos Usos a la vez con Kingston en aprietos, en problema. Y se luce Kofi Kingston haciéndoles rebotar las cabezas. Y ahí va a volar. ¿Será que puede hacer? Lo armaron de la nada, un uno de armado de la nada y esto se acabó. Y ahora sí lo hicieron los Usos. Hacen historia imponiéndose sobre el Nuevo Día. Ganadores. Y todavía campeones indiscutibles en parejas de WWE. Los Usos. Los Usos cimentando su lugar en la cima. Y la verdad es que el jefe tribal no podría estar más orgulloso de sus muchachos, no podría estar más orgulloso del linaje. Pero claro, ser los uno significa que hay un tiro al blanco en la espalda gigantesco, tanto para el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, como para los propios campeones indiscutibles en pareja de WWE, los Usos. ¿Y quiénes se enfocaban ahora en los Usos? Las bestias peleoneras. El mensaje quedó claro y aquí se van a las manos. E igual hay una desventaja numérica que no se les puede olvidar aún con Sheamus, y claramente todavía no está al 100%. Mírenle el hombro vendado. Y aquí está solo Sikoa luciéndose. Roman Reigns como si estuviera de vacaciones. ¿Y qué? Ahora sí. Ahora sí que se complicó la cosa porque las bestias peleoneras tienen más respalda. Patadota directamente de Drew McIntyre. Y ahora llegando al ring buscando ecualizar las cargas. ¡Qué cabezazo directo! Uy, primero Jimmy, luego Jay, ahora solo Sikoa midiéndose con él y va directamente a la cara. McIntyre midiéndose con solo Sikoa y ahora rebotando las cuerdas y regresa aplastante, pero lo recibe con un patadón el jefe tribal.
poniéndosela bien difícil a Drew McIntyre. A las derechas, directa, fulminantes, pero Sheamus detrás de él. No lo ha visto el jefe tribal. Directamente a la cara. Y ahora se van de cara a cara las derechas. Vuelven aquí en SmackDown. Y a ver, wow. Los números otra vez en pie. Aquí hay cuerpos por todas partes. Caos por todas partes. Y así se ha creado un gigantesco problema en SmackDown. Atención a todos los competidores. Ha llegado el momento de jugar. Generals gathered in their masses. 10 competidores. Just like witches at black masses. 2 cuadriláteros. Que comiencen los juegos dentro de una jaula monstruosa. WWE Survivor Series War Game. Esta noche de vuelta por demanda popular está el reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos. Seth freaking Rollins. Escucha, no tienes que buscar más, porque yo voy a hacer... Yo acepto tu reto. A ver, un momento. Lashley no va a esperar. El todopoderoso Bobby Lashley dándole una paliza a nuestro campeón de Estados Unidos. Y la campana no ha sonado todavía. Más y más seguridad, más y más oficiales se dirigen al ringside. El combate ni siquiera ha comenzado y puede que ni comience. Finalmente Lashley se aleja. Y un momento. ¿Qué diablos está haciendo Theory aquí? Austin Theory está canjeando su contrato de Money in the Bank. Rollins está muy mal. ¡El down! Esto podría ser todo para Austin. ¡Oh! Pero un momento. El todopoderoso regresó. Lashley no lo va a dejar pasar así. ¡Lo arruinaste, idiota! Oh, no. Acaba de llamarle idiota a Bobby Lashley. Theory ahora sufriendo el mismo destino que Rollins hace unos momentos. Lashley es un hombre poseído y candado del dolor. Ni siquiera puedo ver si Theory está consciente. ¿Qué demonios le ha pasado a Lashley? Y los oficiales comenzaron el conteo. Lashley le va a costar a Theory el contrato de Money in the Bank. Y por ahí viene Rollins. Lo hizo, pisotón. Lo hizo. Él es un visionario, él es un revolucionario. Y de alguna manera, Seth freaking Rollins sigue siendo tu campeón de Estados Unidos. Familia, y Seth freaking Rollins es campeón de Estados Unidos todavía, pero por un pelito, lo dice él mismo, por un pelito, porque la verdad es que la semana pasada se le complicó mucho la situación con muchos oponentes y para colmo salía Austin Theory a canjear su contrato del maletín de Money in the Bank sobre Seth freaking Rollins por el campeonato de Estados Unidos. Ahora Theory fracasó, falló, no logró imponerse, no logró ganar el combate y el protegido tenía mucho que decir esta semana. Mira las veces que traté de canjearlo, Brock Lesnar estaba ahí, traté después en Clash of the Castle, Tyson Fury estaba ahí. Si no hubiesen estado ellos, el linaje hubiese estado. Roman Reigns es imparable y ese escenario en el que yo lo hacía efectivo no existe. Pues, ¿qué hice? ¿Dónde puse mi cerebro? ¿Qué decidí hacer? Yo decidí qué es lo mejor para hacer después de eso y eso es ir detrás de uno de los más grandes campeones de esta pasada década, Seth Rollins. ¿Y dónde estaba él? De espalda, en el medio de ese ring, lo tenía vencido. A-Town Down y Bobby Lashley. Bobby Lashley me aparta de ese ring y me ataca como un demente, pero si no fuera por él, yo sería un 2 veces campeón de Estados Unidos ahora mismo y yo hubiera tenido el canjeo más... El peor canjeo jamás. Muchachito, todas estas excusas, si sigues hablando y hablando y hablando, si me dan un boleto de tráfico, sé a quién llamar. Mira, hace un par de meses yo traté de ayudarte, vamos, traté de ser tu pana, de mostrarte cosas que nadie me mostró a mí, que nadie me enseñó a mí.
pero por alguna razón, bueno, fracasaste en tu canjeo y bueno, yo sabría porque yo estuve ahí para el mejor de todos, ¿eh? Pero tu ego es simplemente demasiado grande y bueno, no quisiste escuchar. ¿Sabes qué, Dolph? Yo estoy harto de que la gente sea condescendiente conmigo como si yo fuera un niñito. Ya basta ser el más joven esto, el más joven lo otro, el futuro, el próximo, gran cosa o un protegido. Yo soy el ahora. Y me encantaría probarte eso a ti si me ves en ese ring para yo mostrarte que no tengo más excusas. Ninguna. Sí, claro, niño. Austin Theory es un hombre nuevo, un hombre cambiado, un hombre completamente diferente. Y para dejar esto aún más claro, llega al cuadrilátero de manera muy atípica. Llega al cuadrilátero y no está con su teléfono tomándose selfies ni nada por el estilo. No, viene para un combate, viene en serio. Y esto podría ser un problema gigantesco para su oponente, Dolph Ziggler. Ahí está. No, cuidado. Pero si Ziggler ni se pertenece, ahora revientan los escalones de entrada al ring con la anatomía de Dolph Ziggler. Y el árbitro está diciendo basta, ya basta, pero a Theory no podría importarle menos, completamente horrible. Creo que un brazo de Dolph Ziggler fue impactado ahora también por los escalones. Se vio fatal eso. Y ahora no. Hay una agresión guardada dentro de Austin Theory y está saliendo aquí. Quien está pagando los platos rotos es Dolph Ziggler. El árbitro llama una descalificación, pero esto parece importarle muy poco a Austin Theory. Esto se trata de dar una lección a Dolph Ziggler, de enviar un mensaje, de desahogarse por lo que no logró la semana pasada. Es como un hombre poseído. Le acaba de reventar con una de las sillas que, familia, son pesadísimas y comodísimas, dicho sea de paso, pero se la acaban de reventar encima a Dolph Ziggler. Y miren, tienen que salir oficiales aquí a detenerlo. Está completamente desatado Theory. Y va a buscar más. Desahogarse es lo que quiere y de alguna manera tiene que lograrlo. Creo que Dolph Ziggler termina arrepintiéndose de haberse acercado hoy a Austin Theory, quien dice, soy un niño, yo soy un niño. ¿Quién es un niño ahora? Atención a todos los competidores. Ha llegado el momento de jugar. 10 competidores. 2 cuadriláteros. Que comiencen los juegos dentro de una jaula monstruosa. WWE Survivor Series War Game. Uno empieza a hacer una lista de oponentes de Seth freaking Rollins y escribe un nombre y escribe otro nombre y escribe otro nombre y la lista sigue y sigue. Qué muchos oponentes para el visionario y sobre todo por su título de los Estados Unidos. Pero bueno, el visionario buscaba construir su legado, así que otro oponente se añadía a esa lista y venía a enfrentarlo. Un ex amigo de Seth freaking Rollins, Finn Balor, quien es parte del Día del Juicio. Y bueno, ustedes saben que donde está un integrante del Día del Juicio, los demás integrantes del Día del Juicio, bueno, no están muy lejos. ¡Ey! Pero mira el resto del OC. O debo decir el OC, porque Seth Rollins no se supone que tiene nada que ver en esto. Esto es algo personal y algo que veremos. Oye, ir a la guerra tal vez en Survivor Series War Games. Esto es un caos completo, se supone. Oye, estamos en el medio de un combate por el título de Estados Unidos. Se vuelve el pajarito.
se va Dominic Mysterio. Pero era Balor llevándose a la máquina Anderson para afuera. Rhea, Mia y Jim también envueltos en su asunto. Y Priest lanzando sobre la mesa Anderson. Los Gallows desquitándose esa, sacando a Damian Priest del camino. Y aquí hay cuerpos por todas partes y Finn Balor yendo al trabajo. Patadas. Es la tercera vez que se las lleva Finn para Rollins en esta velada. Un tremendo caos aquí. Y cuidado, Dominic Mysterio dentro del ring. ¡Oh! Y AJ Styles sacando del camino a Finn Balor y tal vez esta es la verdadera pieza de tranque. Damian Priest viene al desquite, pero ahí está AJ Styles. Esto es un caos por todas partes. Y ahí va Dominic Mysterio tratando de nivelar cargas en ese lado. Una locura absoluta aquí en Louisville, Kentucky. Finn Balor se pensaba ya dueño de esto, pero lo que recibe es el pisotón para Alcia. Retiene el título. ¡Qué acción! Y aquí está el ganador. Y todavía campeón de Estados Unidos, Seth Freak. Oh, y Austin Theory acaba de salir de la nada atacando a Rollins. Acaba de llevarse una victoria Rollins, pero ahora se va a ir downtown. A-Town down para el campeón de Estados Unidos. La semana pasada no le fue para nada bien, pero ahora busca hacer una declaración. Fue descalificado por lo que le hizo a Dolph Ziggler esta misma noche. Ahora miren esto. Una paliza brutal. Aún ya cansado Seth Rollins hablando de declaraciones. ¡Wow! Y le están pidiendo que se detenga, pero es como un hombre poseído. Lo vimos antes y ahora peor. Para Seth Rollins, izquierdas lloviendo sobre el rostro del visionario. Se había hablado de dejar en el pasado su canjeo de ese contrato del maletín de Money in the Bank, pero ahora le va a regalar una segunda dosis de A-Town Down completamente brutal para Seth Rollins. Este no es el Austin Theory que hemos conocido hasta este momento. El muchachito, el más joven esto ni el más joven lo otro. Aquí está con el título en la mano. El título que se le escabulló de las manos la semana pasada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No está contento con todo el ataque que le ha regalado ya Seth Rollins. Con el propio cinturón de campeonato atacando directamente a la cabeza a Seth freaking Rollins. Y no parece que haya nadie que pueda detener a Austin Theory. Austin Theory perdió la chaveta. En su combate contra Dolph Ziggler lo destrozó de una manera espeluznante. Y luego llega y ataca de esa manera a Seth Rollins. Lo destroza completamente. Está desatado Austin Theory. Y bueno, por otro lado, si lo que hemos visto entre el OC y el día del juicio es alguna indicación en Survivor Series, ¿quién va a detenerlos? Porque es AJ Styles mano a mano contra Finn Balor. Se supone, pero estas dos facciones están acaloradas. Así que, ¿qué pasará en Survivor Series? Y un Survivor Series que tiene un giro de juegos de guerra. Some cages are built to keep things out. Algunas celdas están hechas para mantener las cosas afuera. Algunas jaulas están hechas para mantener las cosas adentro. Pero nuestra jaula está hecha para la guerra. War Games.
For the first time ever, Por primera vez en la this historia, year's Survivor will be Series. decided in Este a año battle se no decidirá en una batalla como ninguna otra. La velada más salvaje y legendaria de esta industria. Todo está en juego en War Games. 10 competidores, son 2 equipos de 5. Un derbi de demolición humana. 2 cuadriláteros, una carnicería absoluta a través de 2 cuadriláteros dentro de una jaula. Caos, destrucción, un alboroto donde quiera que mires. Es juegos de guerra porque todo es legal dentro de War Games. ¡Que comiencen los juegos de guerra! Dos equipos estarán dentro de jaulas y solo un miembro de cada equipo comienza el combate. Luego de 5 minutos seguirán entrando los miembros del equipo. Luego de un periodo de 3 minutos seguirán entrando miembros del equipo. Una vez todos los miembros de los 2 equipos hayan entrado, solo hay una manera de ganar el combate y es por conteo de 3 o rendición. Son las reglas oficiales de War Games. Survivor Series War Games. No te lo puedes perder. Familia, y sabemos que Bianca Belair estará acompañada por Asuka, Alexa Bliss y Mia Yim en su equipo dentro de los juegos de guerra War Games. Pero sabemos que del otro lado estará todo el equipo de Damage Control y también la mujer de pensamiento independiente Nikki Cross y Rhea Ripley. Falta por ver quién más, qué mujer dará un paso al frente para unirse al equipo de Bianca Belair. Y familia, tampoco tenemos que esperar por acción de la buena porque la Copa de SmackDown continúa con Inglaterra contra Canadá. Así es, Butch de las bestias peleoneras contra el uso honorario Sami Zayn. Y además Mustafa Ali, quien recibió una paliza esta pasada semana en Raw a manos de Bobby Lashley. Bueno, esperemos que se haya recuperado a tiempo para enfrentarse a Ricochet. Familia, nos espera mucho Pácata, Pácata ya, Tukiti. Esperamos que te lo sigas disfrutando con todos nosotros aquí en WWE en español en el camino a Survivor Series War Games. Soy Jerry Soto y muchas gracias por acompañarnos.